Muy buenas tardes, muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido, damas y caballeros, a una edición más de Escépticos en el Pub en Tenerife, edición telemática. Este ciclo de conferencias informales organizado por el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. Este aula cultural depende del vicerrectorado competente en extensión, en este caso el de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma. Escépticos en el Pub de Tenerife es un ciclo de conferencias informales que en el ámbito de la Universidad de La Laguna se inició en febrero de 2011 y se hace con la colaboración del Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna, responsable de la grabación de estos eventos y de su publicación, tanto en YouTube como en iVoox, y cuenta también con la colaboración de la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales Hacer para el Desarrollo, que es nuestra entidad colaboradora para sacar iniciativas extramuros del campus académico. Además, en tiempos de presencialidad, cuenta con el apoyo de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y de otras entidades como pueden ser la Agenda del Ocio de La Laguna, el Pub Sócrates, nuestra sede en los lejanos tiempos prepandemia y la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente de la Universidad de La Laguna. Hoy alcanzamos nuestra 88ª edición. 87 conferencias previas, esta es la número 88 y en esta ocasión vamos a hablar del enfoque One Health, promesas y desafíos para el bioderecho. Y para ello contamos con la presencia de Pablo Serra Palau. Pablo es titulado en Derecho y actualmente es investigador de tercer ciclo, es decir, está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Murcia, pero también dentro de esta institución académica es o participa en la organización de la revista de bioderecho.es, que es una revista de la propia Universidad de Murcia que está centrada en un aspecto donde queda patente la interdisciplinaridad de las ciencias jurídicas. Quizá llamar al derecho ciencia, a algunas personas que vengan del ámbito de las ciencias puras les pueda sonar anatema, pero si consideramos que ciencia es toda disciplina que tiene un método propio y cuyos integrantes tienen o deben practicar el sentido crítico, pues obviamente el derecho es sin lugar a duda una ciencia. Y en cuestiones de carácter tan controvertido como los relacionados con las investigaciones de carácter biológico, genético, etcétera, la cuestión de la bioética y la aplicación del derecho a esos avances se ha convertido en uno de los temas candentes, por no decir también punteros, en el ámbito de la investigación jurídica. Pablo, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luis, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Buenas noches a todas las personas que se han conectado. Para mí es un lujo estar hoy aquí un viernes a las 8 de la noche o a las 9 ya aquí en la península y que nos acompañen este viernes, ¿no?, por la noche. Yo lo primero que voy a hacer es disculparme porque me voy a ver obligado a apagar mi cámara mientras voy a realizar la presentación, mientras voy a compartir pantalla, porque me encuentro viviendo en una zona rural y la verdad el internet es el que hay, no llega más banda ancha. Entonces, bueno, para evitar cualquier tipo de problema técnico, creo que mejor prevenir que curar. Entonces, mientras esté realizando la presentación, el pase de diapositivas, voy a tener la cámara apagada, pero posteriormente en el debate sí que la volveré a encender, sobre todo pues para evitar esos problemas técnicos y que se escuche y se vea perfectamente. ¿Vale? Entonces, cuando quieras, Luis, voy a compartir yo. No sé si tienes que dejar de compartir. Presentar. El estrado virtual es tuyo. Muchas gracias. ¿Se ve bien, Luis? Si me confirmas, te lo agradecería. Se ve perfectamente. Yo lo veo bien. Estupendo. Muy bien, así que adelante. Estupendo. Entonces, vale.
Bien, pues como comenzaba Luis, en primer lugar lo que quiero hacer y veo de obligado cumplimiento, sobre todo por la invitación y la importante labor de divulgación que realizan desde la Universidad de La Laguna, quisiera agradecer tanto al aula cultural de divulgación científica de la universidad, a Radio Campus, a la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales Hacer para el Desarrollo y a Docencia de Derecho Civil, pues por hacer posible este espacio, ¿no? Lo comentaba en bambalinas con Luis antes de comenzar la charla, este espacio tan importante de divulgación científica, y creo que es una suerte para toda la comunidad universitaria de Tenerife que la institución apoye y promueva pues, un espacio como este, más allá de los logos que podéis observar ahí en la presentación, pues quiero agradecer a las personas, ¿no?, que están detrás de este proyecto y sobre todo a Luis, ¿no?, como decía al principio. Bien, en las personas que sean expertas en alguno de los ámbitos que van a ser mencionados a lo largo de la charla, pues bueno, evidentemente voy a rogar comprensión. He tratado de priorizar, rebajar la rigurosidad en el lenguaje, en la explicación, sobre todo, pues porque he enfocado la misma de tal manera que fuese lo más comprensible posible, ¿no? No podía ser de otra manera, ¿no?, estando en un espacio de divulgación en el que nos encontramos y sobre todo también pues siendo un viernes a las 8 de la noche, ¿no? Así que voy a tratar de ser lo más ameno posible y sobre todo que os llevéis pues algunas pinceladas de este enfoque One Health, un enfoque interdisciplinar, como destacaba Luis al principio, y qué promesas, qué desafíos supone para el bioderecho. Y simplemente mi única intención va a ser pues, despertar el interés para su posterior profundización sobre esta cuestión. Bien, este va a ser el contenido a lo largo de toda la charla. En primer lugar, vamos a hablar de qué es el bioderecho. Vamos a acercarnos de forma muy breve a esta disciplina, si es que es una disciplina jurídica, ¿no?, porque también hay muchos autores que discuten si efectivamente es una disciplina jurídica per se. Y para ello, antes de hablar de bioderecho, es de obligado cumplimiento también hacer una referencia brevísima a la bioética, como no podía ser de otra manera. También hablaremos de bioética en ese primer punto. En el segundo punto, entraremos de lleno en el enfoque One Health, utilizaremos alguna metáfora relacionada con el cubo de Rubik, ya veréis por qué, sobre todo para facilitar una mayor comprensión de este enfoque, basándonos en el trabajo de un autor concreto, después hablaremos sobre ello. En tercer lugar, hablaremos sobre dos áreas de interés para el enfoque One Health, por un lado la zoonosis, de furiosa actualidad, y por otro lado el sistema alimentario, también de primerísima actualidad. Y por último, pues bueno, a modo de conclusión recogeremos algunas ideas, algunas reflexiones preliminares sobre qué es lo que puede aportar este enfoque One Health para el bioderecho y qué puede aportar al mismo tiempo el bioderecho a este enfoque, ¿no? Este va a ser el contenido y lo que vamos a trabajar en la próxima hora y media. Bien, pues comenzamos con el primer punto, el bioderecho, una breve aproximación, como decía. Y para ello vamos a hablar de bioética y la relación con el bioderecho. En primer lugar, lo primero que tenemos que decir de la bioética es que es el estudio, es la reflexión intelectual, la reflexión racional de las cuestiones morales que plantean los desarrollos en las ciencias de la vida, ¿no? Esa podría ser una definición básica, elemental, de lo que sería la bioética como ética aplicada. Recordemos que la ética investiga lo moralmente correcto e incorrecto, siguiendo al profesor Emilio Martínez Navarro, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia. Pues bueno, la ética sería esa investigación de lo moralmente correcto e incorrecto, qué ha de ser calificado como bueno, qué ha de ser entendido como malo, ¿no? Tiene que ver con el por qué, mientras la moral
tiene que ver con el qué. La ética lo que busca es no solo saber qué cosas son buenas, son correctas o incorrectas, buenas o malas, sino también qué las hace de una u otra forma, ¿no? Lo que hace distinta la ética es la clase de preguntas que formula. Es decir, la ética no quiere saber si las personas piensan que mentir está mal o cómo las creencias sobre mentir difieren. La ética lo que quiere saber es si mentir está mal, ¿no? Y esta pregunta, por lo tanto, es una pregunta normativa. La ética lo que se dirige es a responder preguntas normativas y a evaluar postulados normativos, ¿no? Un enunciado normativo, un postulado normativo es aquel que realiza una prescripción, es decir, dice lo que se debería de hacer, o una valoración, dice, como mencionábamos, qué es bueno o qué es malo, ¿no? La pregunta normativa, por lo tanto, pues sería aquella que se cuestiona, que se pregunta por una prescripción o valoración, ¿no? Y por lo tanto, pues la bioética sería, como decíamos, esa reflexión intelectual sobre cuestiones morales, sobre problemas morales, deliberaciones morales que plantean los desarrollos, los avances, las conclusiones que nos traen las ciencias de la vida, ¿no? Entendidas en su más amplio sentido. Con respecto al origen de la bioética, tenemos que hablar de Van Potter, el surgimiento y el posterior afianzamiento de la bioética como ética aplicada ha estado históricamente vinculada al desarrollo teórico, como veis ahí en pantalla, de Van Potter. Este bioquímico estadounidense pues, abogó por unos valores éticos que fuesen indisolubles a los hechos biológicos y al conocimiento de la ecología. Y justamente para resaltar estos dos pilares interdependientes, es decir, por un lado el conocimiento de la biología en general, en la ecología en particular, pero también la zoología, la etología, etcétera, ¿no? Y los valores humanos por el otro. Pues para destacar estos dos pilares interdependientes propuso el término bioética, ¿no? Juan Alberto Lecarós, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo de Chile, pues señala que Van Potter lo que hace es, en definitiva, asumir ese desafío de construir un puente. Veremos que su obra más conocida, su obra más famosa es Bioethics, como veis ahí, Bridge to the Future, la publica en el 71. Pues bueno, lo que dice Juan Alberto Lecarós es que Van Potter asume ese desafío de construir un puente entre lo que es el conocimiento científico por un lado, como decía, y la reflexión ética sobre los valores humanos por el otro, ¿no? Antes, con carácter previo a esa obra, a esa famosa obra de 1971 de Potter, pues en 1970, como dice ahí en la diapositiva, Potter publica en la revista Perspectives in Biology and Medicine su famoso artículo Bioethics, the Science of Survival. En este artículo sostiene, así a grandes rasgos, que el futuro de la humanidad no puede darse por sentado, no está garantizado. La ciencia no puede sustituir a la abundancia que encontramos en la naturaleza cuando ésta ha sido expoliada, ¿no? Y hay que identificar, por lo tanto, pues, cuáles son las restricciones que operan en esa relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Aboga, por lo tanto, pues, por la necesidad de una adaptación cultural a la naturaleza, a la relación con el entorno y el establecimiento de toda una serie de límites en esa relación. La bioética, por lo tanto, para Potter, pues surge como un intento de generar sabiduría, de generar un conocimiento sobre cómo utilizar el conocimiento para el bien social. Eso es lo que viene a decir en ese primer artículo de 1970, que luego se convirtió en el primer capítulo, en el capítulo inicial de esa obra, de ese famoso libro que he mencionado, ¿no? Bioethics, Bridge to the Future. Bien, el objetivo, por lo tanto, para Potter, de esa bioética, pues
se traduce en combinar la ciencia de la biología con los valores humanos, como vengo comentando, y esforzarse para que el futuro de la humanidad pues, esté a la altura de lo que podría ser, ¿no? Es lo que dice en su artículo de 1970, ¿no? De conformidad con esa ética basada en un conocimiento biológico. Y el título precisamente de su obra pues confirma esa intención, ¿no? De construir un puente entre las ciencias naturales y los valores humanos. Pero sí que es cierto, o al menos yo identifico, y hay algunos autores que también lo señalan, que estas ideas de esta noción que tenía Van Potter de la bioética y cómo él la define, cómo él la interpreta y cuál es su posición o su relevancia con respecto a los desafíos que está enfrentando la humanidad, qué papel podría llegar a jugar la bioética, pues bueno, esas ideas de Potter, esa bioética que construye un puente entre la biología, no solamente la medicina, sino en la biología en sentido general y los valores humanos, pues se fueron diluyendo, ¿no? Y es que el Kennedy Institute of Ethics, que fue fundado en 1971, precisamente, también mismo año en el que se publica su obra en la Universidad de Georgetown, pues no quiero decir se apropia, porque es una palabra muy fuerte, pero sí que es cierto que hace uso o se favorece o ve la importancia en esa construcción de una nueva ética aplicada, ¿no? Y un poco la introduce o la empapa, la impregna de esa ética médica y biomédica, lo cual, pues bueno, en definitiva termina desvirtuando esa propuesta inicial de Potter debido a que pues, no tenía esa desvirtuación, no tenía una visión de una ética extendida a los problemas sociales y medioambientales que afectan a toda la humanidad, ¿no? Como bien menciona también Juan Alberto Lecaros. Otros autores de la Universidad de Rijeka, en Croacia, Amir Musur y Ivar Rincic, pues bueno, indican que la desilusión de Potter por qué deriva estaba tomando mucho más limitada en su conceptualización la bioética, por esa deriva, pues Potter impulsa una redefinición de la misma, de la bioética, configurando lo que sería la bioética global, ¿no? 17 años después publica un libro titulado Global Bioethics Building on Leopold Legacy, ¿no? Aldo Leopold, pues quien no conozca a este famoso ecólogo, este conservacionista norteamericano, pues de finales del siglo XIX, principios del XX, a él le debemos la obra A Sand County Almanac, y que fue publicada de manera póstuma en el 49, él falleció en el 48 y en definitiva lo que sienta son las bases de la ética de la tierra, ¿no? Que es una de los principales enfoques dentro de lo que serían las éticas ambientales, ¿no? Pues precisamente con esa voluntad de recuperar esa idea primigenia de Potter, esa vinculación con la ecología, con la biología, con las conclusiones que se extraen de esta ciencia y cómo adoptar una serie de valores, una serie de principios éticos de conformidad con esas conclusiones desde la ciencia, pues viene a destacar también esa parte ecológica, ¿no? Sobre todo construyendo, pues bueno, como bien dice el título, en ese legado de Aldo Leopold. La cualidad global de esta bioética global que redefine Potter en el 88, en su segunda obra más importante, pues a mi juicio se ve reflejada en varios aspectos. Por un lado, esta bioética global lo que trataría sería de unificar los propósitos de dos corrientes que él también desarrolla. La bioética médica se encargaría de todo lo que sería la parte de la salud, de la vida humana, y por otro lado la bioética ecológica, reconociendo que
que no se pueden examinar las opciones médicas sin tener en consideración la ciencia ecológica y los problemas más amplios de la sociedad a escala global, ¿no? La refundición de estos dos puntos de vista, por un lado, como decía, la bioética médica y por otro lado la bioética ecológica, tratando así pues, de recuperar también esa parte que se fue desarrollando en esos 17 años y que cobró tantísima relevancia, esa bioética médica o bioética aplicada a la biomedicina, pues bueno, permite tener al mismo tiempo una visión a corto y largo plazo, así como centrarse tanto en el plano individual, que estaría representado por esa bioética médica, como en el colectivo, que cumpliría su papel esa bioética ecológica, ¿no? En el ámbito colectivo. Y este enfoque pluridimensional, ¿no? Pues tiene como objetivo no solo la salud del medio ambiente y del individuo, sino también pues, la supervivencia, en definitiva, de la especie y la preservación del buen estado de los ecosistemas, ¿no? Esto es lo que viene a señalar, a volver a subrayar también con esta dimensión global en el 88, con esa obra, y también un poco, pues como decía, de conciliación con esa parte que se había venido desarrollando de bioética aplicada a la biomedicina, ¿no? Y que al final es la que prevalecía y prevalece hoy, ¿no? También, cuando hablamos de bioética, pues por lo general tendemos a hablar única y exclusivamente. Sí que es cierto que hay muchos autores que sostienen pues, este enfoque más amplio de la bioética, como en su momento lo propuso y lo definió, lo desarrolló Van Potter, pero bueno, sí que es verdad que ha tenido mucha más preeminencia, más relevancia ese desarrollo a raíz del Kennedy Institute of Ethics, de esa bioética aplicada a la biomedicina, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, un poco para cerrar, la principal preocupación de Potter es asegurar la supervivencia de la especie humana, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos que hablar de Fritz Jaar. Fritz Jaar, por lo general, muchos autores tienden a vincular el origen, el surgimiento del término de bioética única y exclusivamente a Van Potter, pero Fritz Jaar, casi 50 años antes, formuló el término bioethic, ¿no? Procedente de bios y ethos, asociando así su nacimiento pues, con la vida en todas sus formas, ¿no? Gracias a autores, por ejemplo, como Hans Martin Sass, es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Ruhr, en Alemania, pues podemos saber que el trabajo de Jaar se rescató casualmente y ha sido rescatado porque fue a raíz de un proyecto de investigación que culminó en 2007. Ha sido rescatado casualmente en una época en la cual estamos presenciando una verdadera crisis socioecológica, ¿no? Entonces, pues tenemos constancia de que este concepto lo introdujo Jaar a raíz de un artículo publicado, como veis ahí, en 1927 por la revista alemana Cosmos, y que llevaba por título, lo he traducido al inglés, Bioethics, Reviewing the Ethical Relations of Humans Towards Animals and Plants, ¿no? Bioética, repensando las relaciones éticas entre los seres humanos y los animales y las plantas, ¿no? Pues es un poco como podéis comprobar, la podríamos incluso encajar en lo que sería un enfoque biocéntrico, es decir, dotar de consideración moral, tener en cuenta en nuestra toma de decisiones, en nuestra deliberación moral a todos los seres vivos, ¿no? Ese enfoque biocéntrico que dentro de lo que sería la ética ambiental, que se trabaja en ética ambiental, pues bueno, la idea de Fritz Jaar es
iría más por ese enfoque biocéntrico, ¿no? A diferencia de Potter, que podríamos estar hablando pues, de un ambientalismo más pragmático, ¿no? Enfocado en la supervivencia de la especie humana, pero evidentemente, pues bueno, preocupándose por los límites biogeofísicos de la Tierra, ¿no? De ahí esa relación, esa vinculación con la biología y ecología de Potter. Pero bueno, en definitiva, Jar sí que se centra más en considerar moralmente a todos los seres vivos, ¿no? Sostiene básicamente Jar en ese artículo que la filosofía pues, ha de construirse sobre la base del conocimiento desplegado por las ciencias naturales. Aquí encontraríamos un punto de conexión con la propuesta de Potter, pero sí que es cierto que Jar tiene como, para Jar pues tendría como resultado esto la aceptación de una consideración moral hacia el resto de animales, ¿no? Y seres vivos. Esta equivalencia, pues, bueno, la podríamos interpretar, como digo, en el reconocimiento de consideración moral, ¿no? Jar sí que autores que han trabajado sobre y han redescubierto sus escritos, como mencionaba Ivar Rinčić y Amir Muzur de la Universidad de Rijeka, que participaron en este proyecto de investigación para redescubrir, pues que en definitiva también es un poco la idea de una bioética europea, ¿no? Porque Fritz Jar era alemán, ¿no? Y bueno, en contraposición a esa bioética norteamericana, de Van Potter, pues también es un poco recuperar esta tradición también bioética que había estado, pues, había sido pasada desapercibida, ¿no? El trabajo de Fritz Jar. Pues, y estuvo fuertemente, Fritz Jar, fuertemente influenciado por corrientes religiosas más allá de las fronteras de Europa, y lo que entiende la bioética como la asunción de obligaciones morales, como venía anticipando, no solamente hacia los seres humanos, sino hacia todas las formas de vida. Y aquí es donde puede encontrar su vínculo, esta bioética de Jar, con otras posiciones éticas dentro de la ética ambiental o dentro de la ética animal, ¿no? Pues entiende Jar la bioética, como decía, como la asunción de obligaciones morales hacia los seres, no solamente hacia los seres humanos, sino hacia todas las formas de vida. En sus escritos destaca la compasión hacia los animales como un fenómeno empírico del alma humana, así lo describe Fritz Jar, e incluso llega a formular, partiendo del imperativo categórico kantiano, un imperativo bioético, ¿no? Y que en definitiva vendría a decir lo siguiente: respeta a cada ser vivo, en principio, como un fin en sí mismo y trátalo, de ser posible, como tal. Ese es el imperativo bioético que en ese artículo de 1927 propone Fritz Jar. En resumen, también para concluir, como decíamos con Potter, y un poco para redondear el aporte con respecto al origen de la bioética, pues la bioética propuesta por Jar, a diferencia de la desarrollada por Potter en la década de los años 70, pues abarca todas las formas de vida, ¿no? Y como apunta Hans Martin Sass, este filósofo alemán que redescubre todo el trabajo de Fritz Jar, pues en definitiva él viene a decir que cuanto más poderosa es la ciencia, la tecnología y la medicina, pues más necesitamos una revisión y orientación moral, así como un marco de propósitos humanos, de protección y apoyo a la vida y a las vidas, ¿no? Incluyendo también pues, los animales y el resto de seres vivos, ¿no? Bien, en diapositivas anteriores, en dos diapositivas anteriores, también hacíamos referencia a la preeminencia del principialismo, es decir, de la elaboración y el establecimiento de toda una serie de principios en lo que es el ámbito de la bioética. Y aquí yo he distinguido entre los principios norteamericanos y los principios europeos, como realizan una serie de autores. No he incorporado lo que serían las referencias, sobre todo, pues, bueno, para que sea lo más sencillo posible la presentación. En cualquier caso, cualquier persona que esté interesada en todas las referencias
las fuentes bibliográficas de esta charla, pues por supuesto me puede contactar por correo, que lo voy a facilitar al final. Y bueno, en estos principios norteamericanos hay que destacar en primer lugar el informe sobre los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, el conocido como Informe Belmont de 1979, el cual fue redactado por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y de Comportamiento de Estados Unidos. Y esta comisión y en este informe se establecen 3 principios éticos básicos en la experimentación con seres humanos. En primer lugar, el principio de respeto a las personas. En segundo lugar, el principio de beneficencia. Y en tercer lugar, el principio de justicia. También este informe Belmont pues, desarrolla toda una serie de pautas a la hora de aplicar estos principios, pautas que girarían en torno a 3 ejes. Esto está muy desarrollado. Aquí simplemente lo que os traigo son unas pinceladas, sobre todo porque vais a ver las conexiones que tiene este enfoque One Health con la bioética y con el bioderecho, y por lo tanto pues consideraba necesario acercarnos de manera muy sintetizada, muy resumida a la bioética y al bioderecho. Y bien, pues este informe Belmont desarrolla una serie de pautas a la hora de aplicar estos principios, pautas que giran en torno a 3 ejes: el consentimiento informado, por un lado, la valoración de beneficios y riesgos, por el otro, y finalmente la selección de los sujetos de investigación, ¿no? Esos serían los 3 ejes en los que este informe desarrolla de una serie de pautas que se vinculan a su vez con esos 3 principios, ¿no? El principio de respeto a las personas, de beneficencia y de justicia. Existen otros documentos de relevancia para este enfoque principialista de la bioética, y sobre todo en este marco de los principios norteamericanos que se puede encuadrar, como podrían ser, por ejemplo, pues bueno, los documentos de pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, que viene publicando desde 1982 el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, ¿no? Como podéis comprobar, estamos hablando mucho de biomedicina, de medicina, ¿no? Entonces, aquí se refleja esa preeminencia, esa prioridad que se le fue dando a ese desarrollo, esa conformación de la bioética casi reducida en relación a ese enfoque de Potter y mucho más, por supuesto, a ese enfoque de Yar, ¿no? Pero bueno, para que vayáis juntando cabos, ¿no? Pues bueno, en estos documentos también podríamos hacer referencia a su relevancia en relación con estos principios norteamericanos. También, por su parte, relacionada con esta bioética más aplicada única y exclusivamente a la biomedicina, pues esa declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada en 1964, establece toda una serie de principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, y la cual pues ya ha sido enmendada unas 7 veces, la última data de 2013, ¿no? Por su parte, también tiene muchísima relevancia y creo que se ha convertido en uno de los libros más influyentes a nivel mundial en el ámbito de la bioética, como podéis observar ahí, como dice ahí en la diapositiva. Es la obra Principles of Biomedical Ethics de 1979, creo que ya va, de hecho, por la 8ª edición, creo que se publicó en 2019, hace 2 años. Y tal y como sostiene Eric Valdés, aquí traigo a otro profesor de la Universidad del Desarrollo de Chile, pero también es presidente de la Red Internacional de Bioderecho. Eric Valdés también ha sido profesor en la Universidad de Georgetown. Bueno, la verdad que es uno de los autores más relevantes en el ámbito del bioderecho. Sostiene que estos principios de ética biomédica pues representan en realidad mandatos abstractos, ¿no?
normas de moral común, de alcance general, que en realidad pues, no tendrían un contenido claramente definido, ¿no? Claramente delimitado y específico. Estos principios pues, funcionarían, como sostiene Eric Valdés, como criterios para deliberar frente a conflictos morales que surgen precisamente en este ámbito de la biomedicina, pero también señala Eric Valdés que no constituyen lo que serían pues, imperativos categóricos o mandatos absolutos, ¿no? En el sentido de que su aplicación pues, puede ser excepcionada o podría ser priorizado un principio por el resto. Los 4 principios, en este sentido, pues sirven, representan aquellos preceptos compartidos por la mayoría de individuos, ¿no? Pues señalan una serie de mandatos generales. Sirven como guías en la solución de conflictos valorativos, ¿no? Pues bueno, en este sentido es donde en este contexto de moral común universal, pues es donde los autores sostienen que mejor funcionan estos principios, ¿no? Se defienden la existencia de 4 principios, como veis ahí, ¿no? El respeto por la autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Por otro lado, pasando al otro lado de la diapositiva, los principios europeos, lo primero que a lo primero que nos tenemos que referir es al proyecto de investigación titulado Biomed 2, Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw, que dio lugar, se desarrolló desde 1995 al 98, fue respaldado por la Comisión Europea, colaboraron un buen número de expertos procedentes de la mayoría de países de la Unión Europea y surgieron 2 volúmenes con ese título, con el mismo título del proyecto de investigación, como veis ahí en el primer punto en la diapositiva. Y uno de los resultados también de este proyecto, pues que en realidad mucho más condensado, más sintetizado, fue la Declaración de Barcelona, ¿no? En esta Declaración de Barcelona se recogen 4 principios éticos fundamentales: el principio de autonomía, dignidad, integridad y vulnerabilidad, con la finalidad de servir de pautas orientativas, pero aquí está la gran diferencia, no solo para la evolución o no solo para el debate, mejor dicho, sobre la evolución de la bioética en Europa, sino también para el bioderecho en Europa. Los 2 principales investigadores, Peter Kemp y Jacob Dahl-Rendorf, de este proyecto, pues vienen a sostener en la mayoría de sus escritos que la Declaración de Barcelona representa un desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Sobre el propio cuerpo del individuo. Y estos principios, ¿por qué dicen que representan un desarrollo de los derechos humanos? Pues porque estos principios, como decía, no solamente sirven de guía en la reflexión ética, sino es que también sirven de guía o más bien sirven de fundamento para el derecho. Esto es lo que sostienen los principales investigadores de este proyecto y de esta constitución de este bioderecho europeo, ¿no? Puede llamarse esta bioética y bioderecho europeo, esta corriente europea. Y han llegado a declarar que la normativa legal inspirada en estos principios, recordemos, como decía ahí, autonomía, dignidad, integridad y vulnerabilidad, pues habría de considerarse como una 4ª generación de derechos humanos o unos bioderechos, ¿no? Que entrañara pues la protección universal de la persona dotada de valor intrínseco, ¿no? Esto es lo que vienen a señalar, de ahí su relevancia también pues, para el bioderecho, considero, estos 4 principios y el posterior desarrollo también de este proyecto, ¿no? Y el fruto que ha dado doctrinal. Y más aún, dentro de su consideración como principios informadores del ordenamiento jurídico, pues no permanecen circunscritos
a la esfera de los derechos humanos, sino que estos autores pues, también sostienen que han de ser valorados como en el marco más amplio del estado del bienestar, ¿no?, europeo, pues teniendo el potencial, llegan a sostener, de inspirar a toda la normativa legal vinculada con lo que sería la protección del individuo. Bien, además, también estos autores y la Declaración de Barcelona y en los volúmenes, en los 2 volúmenes, pues se sostiene que la posibilidad de aplicar 3 principios de estos 4, en concreto el de dignidad, integridad y vulnerabilidad, más allá de la esfera humana, lo cual podríamos vincularlo también con esa perspectiva, ese enfoque, esa idea de la bioética que tenía en su momento Fritz Jarr, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sostienen que el principio de dignidad, de integridad y el de vulnerabilidad, pues podrían aplicarse más allá de la esfera humana, como digo, y sostienen que podrían ser considerados incluso como base para la legislación y la práctica jurídica relacionada con los animales, las plantas y el medio ambiente, ¿no? De ahí esa importancia, esa relevancia en no circunscribir estos principios, este desarrollo de la bioética considerada europea y el bioderecho europeo, ¿no?, tal y como se desarrolla con estos trabajos, no solamente circunscrita, como decía, a la vida humana, sino más allá, ¿no? Pues bueno, por lo tanto, pues sostienen que estos principios, pues definitiva, que pueden aplicarse a los animales, a otros organismos vivos y que, como digo, pues se pueden convertir en directrices, ¿no?, para la práctica jurídica y la legislación que verse sobre estas cuestiones. Y finalmente, me gustaría hacer referencia, ahí no lo menciono en la diapositiva, pero creo que es muy relevante, sobre todo pues, para cerrar un poco esta idea de bioética y sobre todo para ir aterrizando también en cómo se está constituyendo, cómo está emergiendo una bioética global con toda una serie de documentos internacionales y uno de los cuales que quiero destacar y que uno de los que tienen mayor relevancia es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por la UNESCO, en 2005 y Juan Alberto Lecaros, volviendo al autor que vengo trabajando desde el inicio de la presentación, de la charla, pues bueno, este autor chileno pues señala que su redacción probablemente responda a un contexto en el que la bioética, pues como digo, poco a poco comienza a abrirse a los problemas éticos tanto sociales como ambientales globales, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo cómo la bioética, por así decirlo, está recuperando esas ideas originales, ya sea de Van Potter o ya sea de Fritz Jarr, y comienza a expandir su ámbito de actuación, no solamente circunscrito a lo que sería la biomedicina, sino también a la biología en general, a las conclusiones de la biología en general y qué cuestiones morales conllevan, ¿no? Pues es un poco, esta declaración sí que se empieza a ver cómo la bioética se abre, se expande en su campo de actuación. ¿Por qué? Pues aumenta, por lo tanto, pues una preocupación y existe una preocupación desde ciertos organismos internacionales, como vamos a ver, por la promoción de una bioética global. Fundamentalmente también se deja entrever, incluso se ve claramente desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como pues bueno, una vinculación con las cuestiones sociales, ambientales, globales y su relación con la salud, ¿no? Esto ha venido siendo clarísimo desde el 92, desde un informe de la OMS sobre cambio climático, que bueno,
fruto también pues, de ese año, la importancia que tuvo, ¿no? la cumbre de Río en el 92, pues desde ahí la OMS, por eso digo, ¿no? Que se aumenta la preocupación desde ciertos organismos internacionales entre esta interdependencia que vamos a ver también con el enfoque One Health entre ser humano, animal y ecosistema, ¿no? Pues de la declaración pues, se pueden extraer ciertas notas, ciertos apartados que hacen referencia, ¿no? A esta ampliación de la bioética. En el preámbulo mismo de la declaración pues, se subraya esa toma de conciencia de que los seres humanos, dice, forman parte integrante de la biosfera y que desempeñan un papel vincular los animales. Eso dice el preámbulo de esta declaración. Y asimismo, entre los principios que se recogen en esta Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Humanos, pues dos principios en concreto recogen una referencia explícita a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con otros seres vivos, ¿no? Por un lado, el artículo 14 de esta declaración lleva por título Responsabilidad Social y Salud, y de este artículo se extrae pues, un criterio corrector al progreso de la ciencia y el avance tecnológico, el cual sostiene el mismo que esta disposición pues, que habrá de estar orientado a la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta que esta orientación se recoge en una previsión general a la salud y el respeto de los derechos fundamentales del ser humano, pues bueno, se marcaría en lo que veníamos hablando en relación con Van Potter de ese ambientalismo de corte pragmático, ¿no? Por otra parte, es el artículo 17 el que considero que cobra mayor relevancia al versar sobre la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, ¿no? Vemos que el documento, uno de los documentos más importantes sobre bioética a nivel global, pues recoge un principio sobre protección del medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, pues evidenciando esa ampliación, esa expansión, como decía, del ámbito de la bioética. Se pone de relieve, por medio de un principio autónomo, la interconexión, ¿no? Como decía, entre los seres humanos y las demás formas de vida. Sí que es cierto que bueno, si pudiéramos criticar algo a la redacción de este principio de protección del medio ambiente, pues bueno, se sigue colocando el foco prácticamente en exclusiva en el acceso a los recursos, ¿no? Y en definitiva, para cerrar también con esta declaración, con este documento, pues es un texto que tiene como objetivo proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los estados en la formulación de legislaciones, políticas y otros instrumentos en el ámbito de la bioética, ¿no? De ahí su relevancia, si bien no es vinculante, pero sí que es verdad que ha cobrado una gran relevancia este documento en el ámbito de la bioética y, desde luego, también del bioderecho. Bien, entrando ya en el bioderecho, repito también, voy a tratar de ser muy breve para pasar ya a desarrollar el enfoque One Health y a ver qué nos puede sugerir para el bioderecho también este enfoque. ¿Por qué pregunto ahí, como decía también al inicio de la presentación, por qué pregunto ahí disciplina jurídica? Bueno, pues porque hay muchos autores que han cuestionado, hay una enorme dificultad a la hora de conceptualizar el bioderecho. Incluso también es visible que, dependiendo de qué noción se tenga sobre la bioética o qué temáticas consideramos
que pueden estar dentro del marco de la bioética, pues también algunos autores configuran el bioderecho sobre la base de la noción que tengan de la bioética. Por lo tanto, pues muchos autores configuran un bioderecho sobre la base de una bioética aplicada al ámbito de la biomedicina exclusivamente, y por lo tanto pues tienen como consecuencia que su desarrollo teórico viene a ser un bioderecho también aplicado solo a ese ámbito, ¿no? Hay la idea fundamental del bioderecho, como veis ahí, pues es que se trata, en definitiva, de un diálogo a tres voces, ¿no? Por un lado, las ciencias de la vida en su más amplio sentido, como vengo mencionando. En segundo lugar, la bioética, y finalmente también el bioderecho. Y la característica más relevante, que Luis también la mencionaba, es una exigencia de interdisciplinariedad, y de ahí se descubre, pues bueno, y de ahí se explica esa complejidad, esa enorme complejidad a la hora de definir no solamente como posible disciplina jurídica o qué podemos llegar a entender por bioderecho, sino también sobre qué ámbito actúa o cuáles son los temas relevantes para el bioderecho. Eric Valdés, que venía mencionándolo también con anterioridad, este autor pues establece o identifica tres concepciones que se barajan en la doctrina, tres posibles concepciones del bioderecho. Por un lado, simplemente como bioética juridificada, es decir, según esta concepción del bioderecho, pues se vendría a otorgar un estatuto de obligatoriedad, una obligatoriedad jurídica, un valor vinculante a principios generales de la bioética. Y esta concepción, en definitiva, lo que considera es que la argumentación jurídica pues presupone una argumentación moral en todos los casos, ¿no? En definitiva, porque al fin y al cabo, si se dota de un estatuto obligatorio, de una obligatoriedad jurídica a principios generales que provienen de la bioética, pues en realidad lo que se está haciendo es que la argumentación jurídica presupone esa argumentación moral, ¿no? en la bioética. El bioderecho lo que se entendería, por lo tanto, bajo esta conceptualización, como la aplicación de principios y prácticas propias de la bioética al derecho, evidentemente, con las sanciones, con la obligatoriedad que define el derecho, ¿no? Pues esta sería la primera concepción, una concepción en la cual bioética, bioderecho, su naturaleza es indisoluble, ¿no? Y simplemente, como digo, pues sería una bioética juridificada. En segundo lugar, la segunda concepción pues sería un bioderecho que es ahí se menciona fenómeno de agregación, de evolución desde la bioética al bioderecho. Se sostiene bajo esta concepción que el bioderecho solo puede entenderse por su relación con la bioética, lo cual yo sí que considero que es cierto, ¿no? Que solo podemos entender el bioderecho por la relación con la bioética, no solamente por la preexistencia histórica a la hora de desarrollo teórico, sino también en las temáticas, y sino también por cómo vemos que el bioderecho, en definitiva, acaba fundamentándose, ¿no? Acaba buscando esa fundamentación ética en la bioética, ¿no? Pues, bueno, según esta concepción, pues constituiría una evolución, ¿no? Desde la bioética al bioderecho. Y según esta concepción, pues el bioderecho tendría el único objetivo, en definitiva, de ampliar el concepto de bioética para abarcar también las normas pertinentes de aplicación forzada, de aplicación obligatoria, ¿no? Por esa parte de obligatoriedad, ese carácter vinculante, ¿no? Característico de la norma jurídica, ¿no? Pues bueno, el bioderecho pues sería ese conjunto de reglas, de principios que regulan jurídicamente la bioética, ¿no? Y por lo tanto, pues solo, como digo, bajo esta concepción solo se entiende
por su relación con la bioética. Finalmente, la tercera conceptualización, posible conceptualización, según Eric Valdés, pues es el entender el bioderecho simplemente, como dice ahí, pues como derecho tradicional, ¿no? Como un derecho aplicado a los nuevos problemas jurídicos de la biomedicina, en definitiva, ¿no? Y en este sentido la novedad únicamente descansaría en los problemas abordados, ¿no? Por las distintas ramas del derecho. Entonces, pues el bioderecho pues, sería un neologismo que en realidad vendría a ser una ficción, ¿no? Simplemente las distintas ramas del derecho pues, abordarían problemas jurídicos novedosos por esos avances, esas conclusiones, esos avances de la biomedicina. Yo lo que entiendo, para avanzar y comenzar con el enfoque One Health, pues que el bioderecho se configura, como digo ahí, como una disciplina jurídica, sí que podemos hablar de disciplina jurídica, pero holística, es decir, incorpora no solamente enfoques aislados desde las distintas ramas del derecho, desde el derecho civil, desde el derecho constitucional, desde el derecho internacional incluso, es una disciplina jurídica holística, ¿no? Que incorpora pues, enfoques desde las distintas ramas jurídicas, que se fundamenta en una bioética comúnmente compartida, unos principios básicos, elementales que puedan ser compartidos por la sociedad en su conjunto, unas normas mínimas morales y cuyo objeto de estudio no vendría a ser la propia bioética, por lo tanto, yo me distanciaría de esa concepción del bioderecho simplemente como bioética juridificada. No, el objeto de estudio no sería la propia bioética, los propios enunciados normativos que se desprenden desde la bioética, sino las conclusiones y los avances que extraemos de las ciencias de la vida, ¿no? Y cuáles son las respuestas jurídicas que tenemos que elaborar, que tenemos que formular atendiendo a esas conclusiones y esos avances, las ciencias de la vida, fundamentando, por supuesto, estas respuestas jurídicas sobre esa bioética comúnmente compartida, ¿no? Esa bioética mínima. Esto vendría a ser un poco la noción para mí del bioderecho. Sí que podríamos hablar de disciplina jurídica, pero disciplina jurídica holística. Bien, pasamos ya al enfoque One Health. El enfoque One Health es, para resumir y para ser muy breve, pues es un enfoque interdisciplinar, colaborativo, sobre la salud humana y animal que trata de superar la investigación tradicional y la política de aislamiento entre disciplinas, ¿no? El efecto silos, ¿no? Son esos almacenes, esas infraestructuras donde se almacena grano, que se construyen de hormigón o de metal. Pues bueno, en definitiva lo que vengo a decir con esta metáfora es pues que viene a superar, ¿no? Esos núcleos aislados de información, ¿no? O de flujo de información que se produce entre las disciplinas, ¿no? Existe un aislamiento, pues como estos almacenes, ¿no? De estos silos, pues hay un aislamiento entre disciplinas. Lo que viene a superar el enfoque de One Health es precisamente esto, ¿no? Y que exista un diálogo interdisciplinar y que sobre todo también cada una de las disciplinas que tienen algo que decir o que pueden trabajar bajo el manto, bajo este marco más amplio de One Health, pues puedan incorporar los distintos enfoques del resto de disciplinas y tengan un canal de información adecuado para su propio trabajo desde esa disciplina, pero tengan un canal de información con respecto al resto, ¿no? Este enfoque ha sido utilizado principalmente para desarrollar estrategias para prevenir y, en su caso, mitigar el impacto de las enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? Pues una definición que
que yo creo que refleja muy bien que aquí sucede lo mismo, como veremos, ¿no? Sucede que hay una limitación en el campo de actuación del enfoque One Health, que podría estar limitado simplemente como digo, a la prevención y mitigación de zoonosis, pero sí que hay otros ámbitos, como veremos, que perfectamente entran dentro de lo que se puede comprender como enfoque One Health, ¿no? Volviendo a lo que estaba diciendo, una definición que me gusta mucho es la de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, y es que lo describe como ese esfuerzo colaborativo interdisciplinar de investigadores y responsables políticos que trabajan a nivel local, a nivel nacional y a nivel global con el objetivo de lograr una salud óptima para las personas, es decir, no solamente para el ser humano, sino también para los animales y para el entorno, ¿no? Pues creo que es la definición que más se ajusta a una idea más amplia del enfoque One Health, ¿no? Como digo, es mucho más que la transmisión de enfermedades zoonóticas, y es que otros factores juegan un papel importante, ¿no?, en la compleja relación entre la salud humana, animal y de los ecosistemas. Por lo tanto, de ahí señalo y destaco pues, esa importancia de aportar un enfoque más inclusivo y holístico, ¿no?, para salvaguardar no solamente nuestra salud, sino como queda reflejado en esa definición, la salud de los ecosistemas y de la biodiversidad. Este concepto no es nuevo, el origen del término lo podemos encontrar en Rudolf Virchow, un médico alemán del siglo XIX, y quien señala ya esa relación interdependiente entre la salud humana y el animal. Y asimismo, la idea, desde luego, tampoco es nueva, esa idea de interdependencia con nuestro entorno, con el resto de seres vivos, no es nueva, por supuesto, ya que ha sido central en muchas otras cosmovisiones, ¿no? Y bueno, yo os he traído, como decía cuando comenzaba la charla, cuando estaba explicando un poco, poniendo en común el contenido y sobre lo que iba a versar esta charla, pues os he traído una metáfora para explicar esa necesidad de ampliar el enfoque One Health más allá de lo que sería pues, la prevención y, en su caso, mitigación de los efectos de las zoonosis, ¿no? Me he basado en el trabajo de Chet Trivedi, publicado el año pasado en la revista Biodiversity. El, el trabajo se llama Solving the One Health Puzzle y bueno, en definitiva lo que viene a destacar es que puede entenderse One Health como este cubo de Rubik. Y es que, como dice ahí en la diapositiva, la prevención de futuras pandemias, los efectos adversos del cambio climático y, en general, las consecuencias de la degradación ambiental sobre la relación ser humano, animal, ecosistema, pues solo puede prevenirse mediante el trabajo multi e interdisciplinar, y encontramos lo que serían 6 caras del cubo que vendrían a ser, pues, bueno, todas las cuestiones relevantes para el enfoque One Health. Por un lado, desde luego, salud humana, salud animal, salud de los ecosistemas, pero también la importancia de la conservación y de los determinantes sociales y ambientales dentro de este enfoque One Health, así como de los aspectos económicos, ¿no? Estas vendrían a ser pues, todas las dimensiones de una concepción más amplia del enfoque One Health, y que a su vez cada una de estas dimensiones, de estas 6 caras del cubo, pues tienen toda una serie de cuestiones o factores relevantes para cada una de las dimensiones que se repiten, ¿no? Algunos se repiten en las distintas dimensiones. Bien, con respecto a la primera de estas dimensiones, la salud animal, es el elemento central en One Health, principalmente, como decía, a través de la vigilancia y prevención de zoonosis, pero como vemos ahí en la cara del cubo, pues hay otras cuestiones de relevancia, ¿no?, para lo que sería esta dimensión de la salud animal. Podemos hablar, por ejemplo, de conflictos entre
la ganadería y la vida silvestre, no solamente de transmisión de enfermedades desde la vida silvestre a la ganadería, sino viceversa, ¿no? Desde la ganadería, desde los animales domesticados hacia la fauna silvestre, ¿no? Podemos hablar también dentro de esta dimensión de salud animal sobre seguridad alimentaria, sobre cría de animales, sobre la salud de los animales domésticos, es decir, sobre cuestiones de bienestar animal. Desde luego, como digo, también vigilancia de zoonosis, pero también otras cuestiones más relacionadas con la criminología, con el derecho penal, como pueden ser los delitos contra la vida silvestre y qué efectos tienen estas actividades ilícitas relacionadas con la flora y la fauna silvestre sobre pues, la propagación de enfermedades o sobre el impacto negativo sobre la salud humana por pérdida de biodiversidad provocada por estas actividades ilícitas y también, desde luego, como origen, como causa o una de las causas también de esa pérdida de biodiversidad, ¿no? Esas actividades ilícitas. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que lo que sería salud animal no tenemos que centrarnos, y de hecho algunos trabajos de organismos internacionales como la FAO, como la Organización Mundial de Sanidad Animal y como la OMS también, pues han destacado en estas otras cuestiones dentro de lo que sería la salud animal. Y mi idea es subrayar simplemente que no deberíamos centrarnos única y exclusivamente, porque el enfoque en One Health tiene muchísimo mayor potencial, no deberíamos centrarnos única y exclusivamente en lo que sería la vigilancia y prevención de zoonosis. La segunda de estas caras del cubo vendría a ser la salud humana. Y nuevamente, dentro de lo que ha sido el desarrollo del enfoque One Health, pues las zoonosis aparecen como pieza fundamental, así queda reflejado pues en el trabajo conjunto de la OMS, de la FAO, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿no? Que desde 2008, si no recuerdo mal, pues vienen trabajando en programas conjuntos sobre este enfoque, ¿no? De ahí la relevancia que tiene en el ámbito internacional dentro de todos estos organismos internacionales, los informes que van publicando, de ahí la relevancia que tiene este enfoque One Health y sobre todo que de suma actualidad, ¿no? Y que podemos encontrar respuestas, podemos encontrar la importancia ahora mismo con la situación en la que nos encontramos de pandemia y con la situación que hemos venido sufriendo en todo este 2020, pues la importancia que se ha visto evidente del trabajo interdisciplinar, ¿no? Pues evidentemente aquí queda reflejada la importancia de toda esta documentación proveniente de estos organismos sobre este enfoque. Nuevamente también dentro de lo que sería esta dimensión, pues otras cuestiones son pasadas por alto, como por ejemplo no solamente las enfermedades infecciosas, sino también aquellas no transmitibles, también cuestiones de salud mental, de traumas, ¿no? Todo lo relacionado con la salud humana, no, pues son pasadas por alto, pero también el enfoque One Health con esa vocación interdisciplinar y de resaltar la interdependencia entre ser humano, animales y algo que decir, ¿no? En cuestiones sobre nutrición, en cuestiones sobre el sistema alimentario, sobre el impacto sobre la salud, no solamente de determinados tipos de alimentos, sino también cómo está constituido, cómo está construido el sistema alimentario, como veremos luego. Pero también cuestiones sobre todo en educación en salud, en prevención, no solamente en mitigación de efectos, sino también en la importancia de la prevención, en cuestiones relacionadas con la salud humana. También la importancia de destacar siempre la cuestión de las desigualdades en el ámbito de la salud, en el ámbito del acceso a la atención sanitaria, pero también entendida la salud en un sentido amplio, ¿no?
pues incorporando también pues, aspectos nutricionales, aspectos de acceso a posibilidades de ocio, de vida saludable, de prácticas saludables. Bueno, destacar también todas estas cuestiones dentro de la dimensión de salud humana. De hecho, simplemente para que quede reflejada esta relevancia de otros determinantes como pueden ser la salud mental, pues bueno, os he traído un artículo de Bradman y colaboradores publicado en la revista Science Advances en 2019 y en el cual se contiene, vienen a destacar que existe consenso en los siguientes 3 puntos, ¿no? La evidencia científica existente, en primer lugar, corrobora un vínculo entre experiencias en la naturaleza y un mayor bienestar psicológico. Experiencias en la naturaleza, este grupo de investigadores, pues lo definen como todas aquellas percepciones individuales del mundo animal, ¿no? Ya sea el cuidado de plantas en macetas, puede ser, y jardines privados, hasta experiencias un poco más intensas, quizás, en espacios públicos verdes o en espacios naturales, como por ejemplo también pues, áreas silvestres, bueno, y estas experiencias con la naturaleza son a través de una variedad de modalidades, pueden ser a través de una variedad de modalidades sensoriales, la vista, el oído, el sabor, el tacto, el olor. Y también estos autores sostienen que dentro de esta noción de experiencias con la naturaleza que ellos definen y sobre la cual se elaboran este artículo, este estudio, pues pueden tener lugar no solo a través de condiciones reales, es decir, in situ, sino también simuladas, pueden ser también a través de realidad virtual, ¿no? Y los 3 consensos a los que llegan, como digo, es que la evidencia científica existente corrobora un vínculo entre experiencias en la naturaleza y un mayor bienestar psicológico. El segundo de los puntos a los que llega, el segundo de los puntos de consenso es que se corrobora el vínculo entre estas experiencias y la reducción de factores de riesgo y cargas asociadas a ciertas enfermedades mentales. Y el tercero de los puntos a los cuales existiría consenso es que la evidencia científica existente pues, sugiere que las oportunidades para tener experiencias en la naturaleza están disminuyendo, no solamente en cantidad, sino también en calidad alrededor del mundo. Bien, la tercera de estas dimensiones vendría a ser la salud de los ecosistemas. Es evidente, ¿no?, que el cambio climático, otras perturbaciones ambientales, pues afectan a las condiciones necesarias para la vida en la Tierra. Es importante, por lo tanto, es sumamente importante mantener la integridad ecológica de los ecosistemas y es esencial para la salud animal y para la salud humana, ¿no?, esta integridad ecológica. Integridad ecológica entendida en el sentido de toda aquella combinación de bienes y servicios que ofrece un ecosistema, de tal forma que esa combinación de bienes y servicios presentes en ese ecosistema pues, pueda ser mantenida a lo largo del tiempo, ¿no?, a grandes rasgos definiendo la integridad ecológica de los ecosistemas. Por servicios de los ecosistemas o servicios que prestan los ecosistemas, ¿qué entendemos? Pues son los beneficios que las personas, que el ser humano obtienen de los ecosistemas, ¿no? Estos beneficios contemplan servicios de suministro, como los alimentos, como el agua, servicios de regulación, como la regulación de inundaciones, la regulación de sequías, degradación del suelo, la regulación también, y aquí es muy importante para la situación actual de zoonosis, pues bueno, la regulación también de enfermedades y servicios de base, como pueden ser la formación del suelo, los ciclos de los nutrientes del suelo, también finalmente servicios culturales, ¿no? Esto es la noción de servicios ecosistémicos. Como mencionaba anteriormente en la anterior diapositiva, pues estos autores sostienen que la salud mental es otro de esos servicios que nos ofrecen los ecosistemas, ¿no? Dentro de lo que serían los servicios
de suministro, bueno, pues no solamente incorporaríamos cuestiones de salud más relacionadas con el bienestar físico, sino también psíquico, ¿no? Y esto es lo que sostienen estos autores, incorporar a una perspectiva de servicios de los ecosistemas como uno más esta salud mental. Bien, se destaca la importancia de reforzar la interdisciplinariedad también en esta dimensión, simplemente para destacar el plan de trabajo de la OMS sobre el cambio climático y salud, que existe desde 2008. Hay una colaboración, como decía, de trabajo conjunto, de planes de trabajo, de informes, de documentos que bueno, por razones de tiempo no voy a desarrollar, pero bueno, entre la OMS y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, recordemos que el Convenio sobre la Diversidad Biológica fue uno de los resultados de esa cumbre de Río del 92, y existe un convenio de colaboración concreto entre la OMS y esta Secretaría del Convenio, que sería el organismo que vela por el cumplimiento de los objetivos que contiene ese convenio, pues existe desde 2015, ¿no? Destacando la importancia de la conservación de la biodiversidad con las cuestiones de salud y cómo el enfoque One Health pues, daría respuesta a esa interdependencia, ¿no? Entre la conservación de la biodiversidad, la importancia de la diversidad y su vinculación con la salud, ¿no? Pues esto es lo... De hecho, el último informe del año pasado de este organismo, de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se denomina Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, pues bueno, establece la necesidad, este informe, de un cambio transformador mediante una serie de transiciones, ¿no? Y una de estas transiciones es la transición hacia una salud. Por lo tanto, destaca, esto es muy relevante porque cuando surge o la manera en que se ha venido desarrollando, quizás desde determinados ámbitos, el enfoque One Health ha dotado relevancia casi exclusiva al ámbito de la medicina, al ámbito de la veterinaria, de la ecología y las ciencias ambientales, pues bueno, que incorpore este informe, Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, como una de las transiciones, el enfoque una salud, pues es muy relevante, ¿no? Para, como decíamos, esta amplitud del enfoque One Health. Bien, voy a ir más rápido por si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Otra de las dimensiones sería la importancia del rol de la conservación, íntimamente vinculada con la salud de los ecosistemas, con la importancia de la biodiversidad y su relación con la salud humana. Pero también considero aquí importante pues, destacar la importancia, la necesidad en esta cuestión de la conservación pues de promover un enfoque socioecológico, es decir, no solamente de conservación, sino también de empoderamiento, como dice ahí, de las comunidades locales, principalmente en otros países, ya sea de Asia o de África, en los cuales pues, bueno, muchas comunidades dependen de un ecosistema concreto o de una zona determinada, pues bueno, no priorizar o quizás no centrarse única y exclusivamente en la conservación de ese entorno natural, pues por sus valores ecológicos, sino también en adoptar este enfoque socioecológico, también las necesidades que tienen las comunidades locales que dependen de ese entorno natural, ¿no? Digno de conservación, pues también incorporar, ¿no? este enfoque. Como venía diciendo y dice ahí, la importancia, ¿no? de ese nexo entre protección de la biodiversidad y el enfoque One Health. Y también quisiera destacar muy brevemente, simplemente mencionar, pues bueno, qué aspectos socioeconómicos, que está vinculado también con el primer punto que mencionábamos, con ese enfoque socioecológico, cuáles son las necesidades de esas comunidades locales, cuál es la historia, cuáles son los conflictos que se están
desarrollando en relación con ese entorno natural, con las comunidades locales que dependen del mismo, pues bueno, que ilícitas relacionadas con la vida silvestre que se pueden dar en relación a los socioeconómicos que hay detrás, es decir, por qué esos individuos que en ocasiones forman o pertenecen a estas comunidades, en algunas ocasiones, cuáles son los motivos por los cuales al final han derivado en este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido para que acaben realizando estas actividades lícitas? Un poco también destacando ese enfoque socioecológico. Bien, los determinantes sociales, simplemente destacar que las desigualdades multidimensionales, estos determinantes sociales se encuentran íntimamente conectados con los determinantes ambientales, por lo tanto, pues bueno, ahí hago referencia a una retroalimentación entre determinantes, ¿no? Tienen como consecuencia una mayor exposición a determinantes ambientales, ¿no? En el caso de encontrarse, pues bueno, en una situación de pobreza o encontrarse una pérdida de derechos sobre la tierra de América Latina, África y Asia, pues bueno, qué es lo que sucede en relación con esos determinantes sociales y qué consecuencias tiene con la mayor exposición a determinantes ambientales, ¿no? Un poco explorar esa retroalimentación también. Y a su vez, pues la relevancia que tiene un análisis basado en la vulnerabilidad, ¿no? No solamente en la vulnerabilidad de los seres humanos, de los individuos, de las sociedades humanas, sino también en relación, pues, con los procesos ecológicos y sociales, ¿no? De lo que se ha venido a llamar en la investigación del clima y sociedad el sistema socioecológico, ¿no? Destacar un poco también, pues, ese hecho indisoluble de procesos sociales y procesos ecológicos. Bien, finalmente, para concluir con estas dimensiones, los aspectos económicos, pues bueno, en definitiva encontramos ahí un ciclo y es que si se produce un aumento de la producción de bienes y servicios, por ejemplo alimentos, pues existirá una mayor presión sobre los ecosistemas a través de múltiples perturbaciones ambientales y lo cual tendrá como consecuencia una intensificación de los conflictos, pues, del ser humano y la vida silvestre, lo cual a su vez pues, tendrá consecuencias, impactos económicos, ya sea a través de, por ejemplo, la emergencia de enfermedades infecciosas, de zoonosis y su gran impacto en la economía u otras cuestiones, ¿no? O el impacto que tienen, pues, impacto económico que tiene determinadas actividades ilícitas. Un impacto económico también realizado con un nivel de salud bajo, ¿no? Relacionado con la mayor presencia de determinantes ambientales, ¿no? Relacionados con la salud. Pues bueno, es un poco destacar también la importancia en este enfoque de One Health de la economía, ¿no? De los aspectos económicos que están relacionados con este tema. Bien, dos áreas de interés muy rápidamente que las hemos venido mencionando a lo largo de la explicación dentro del enfoque One Health, la zoonosis y el sistema alimentario. Yo creo que son las áreas más relevantes en relación con este enfoque. Como bien sabréis, pues, bueno, las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten entre los animales vertebrados y el ser humano y por su parte el sistema alimentario, pues bueno, no solamente haríamos referencia a todos los actores, sino también a las relaciones entre estos actores, los recursos, los procesos, todas las actividades relacionadas en definitiva con los alimentos y los impactos que tienen estas actividades y estos procesos, por supuesto.
Bien, con respecto a las zoonosis, podemos destacar 3 puntos importantes. Bueno, primero señalar muy rápidamente 2 cifras que se han estado manejando en muchos informes, en muchas publicaciones, en muchos medios de comunicación, desde luego, por la situación que hemos estado viviendo. El 60% de las infecciones humanas se transmiten entre animales y alcanzan al ser humano. Y bueno, para traer un poco pues, esa idea de las enfermedades zoonóticas emergentes, pueden ser, como dice ahí, tanto aquellas que se manifiestan por primera vez en una población como las que ya existen con anterioridad, ¿no? Pero es ahora cuando su repercusión o alcance geográfico pues, está en rápido aumento. Eso sería un poco la definición, la noción traída del informe Frontiers de la UNEP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2016. 3 aspectos fundamentales. El informe Prevenir próximas pandemias del año pasado, publicado también por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lleva por título, como decía, Prevenir próximas pandemias, zoonosis, cómo romper la cadena de transmisión, ¿no? Ese es el informe que publicó el año pasado. Y concluye este informe, una de sus conclusiones es la importancia del enfoque One Health. Eso es una de las conclusiones que trae, ¿no? Es, aparte de otras conclusiones, es, pues bueno, considera que esta forma de trabajar es la más adecuada para prevenir futuras pandemias, ¿no? También quisiera destacar este informe por su relevancia. Otra de las conclusiones, y es que identifica 7 factores de intervención humana que están fomentando la aparición de zoonosis, a saber, en primer lugar, el incremento de la demanda de proteínas animales. Esto es muy importante, la verdad que es bastante relevante que se recoja en un informe de este tipo. Voy a beber un poco de agua. El segundo de estos factores de intervención humana que fomentan la aparición de zoonosis, según este informe del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, es la intensificación insostenible de la agricultura. En tercer lugar, el aumento del uso y la explotación de las especies silvestres, que está relacionado también, desde luego, con las actividades ilícitas. La utilización insostenible, en cuarto lugar, de los recursos naturales. En quinto lugar, el aumento de los desplazamientos y el transporte. En sexto lugar, las alteraciones en el suministro de alimentos y finalmente, como podría ser de otra manera, el cambio climático, ¿no? También quisiera destacar otra de las conclusiones es que la mayor carga de estas enfermedades recae sobre la población más vulnerable, como bien sabemos, pues evidentemente señalando desde luego que estas enfermedades infecciosas emergentes, pues como hemos podido comprobar, afectan a todos y las pérdidas monetarias son mucho mayores, ¿no? El impacto económico, el Banco Mundial ya en 2010 sostuvo en un informe que las economías se vieron afectadas en 220.000 millones de dólares en la primera década del siglo XXI por las zoonosis. Y Dobson y colaboradores el año pasado pues, publicaron un artículo científico en el cual sostienen que calcularon el impacto de la COVID-19 en 5 billones de dólares para finales de 2020, para diciembre de 2020. Eso fue su cálculo, ¿no? En realidad, pues bueno, también en ese artículo pues vienen a sostener toda una serie de medidas para atajar la deforestación y el impacto positivo que va a tener en la prevención de zoonosis, ¿no? Como una inversión pues puede reportar posteriormente una inversión en reducir la deforestación puede reportar beneficios económicos, ¿no? a medio y largo plazo. Eso es un poco la idea de este artículo de Dobson y colaboradores el año pasado. Y finalmente, pues bueno, yo quisiera destacar que la importancia de un enfoque ecosistémico, que es
y el papel fundamental de otras disciplinas más allá de la medicina y la veterinaria, como he venido mencionando, en la prevención y la mitigación, ¿no?, de estas enfermedades. Bien, con respecto al sistema alimentario, según el último informe sobre seguridad alimentaria de la FAO, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo del año pasado, pues 750 millones de personas se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria, según este informe, la noción de inseguridad alimentaria, pues tiene lugar cuando existe una insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria, estacional o crónica, ¿no?, cuando sucede de continuo. Esta inseguridad alimentaria puede ser grave o puede ser moderada. La inseguridad alimentaria grave, según este informe de la FAO, pues las personas probablemente se quedan sin alimentos, han sufrido hambre y en el caso más extremo pues han pasado días sin comer, ¿no?, poniendo en consecuencia en grave riesgo su salud y su bienestar. Y por su parte la inseguridad alimentaria moderada pues es el nivel de inseguridad en el que las personas afrontan incertidumbres. Es decir, pues no hay una falta de acceso uniforme a los alimentos, y lo cual pues tiene una consecuencia evidente, que es que reduce la calidad de la dieta, interrumpe unos hábitos alimentarios y puede, desde luego, tener consecuencias negativas, ¿no?, para la salud y el bienestar. Esos son un poco los conceptos, ¿no? Pues en España 800.000 personas están en niveles graves, según este informe. Recordemos, niveles graves es que en algunos casos extremos han pasado días sin comer, y unas 4 millones se hallan en esta situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Bueno, el informe, por la dificultad, sobre todo también para recopilar información y para ajustar, pues bueno, define inseguridad alimentaria moderada o grave, ¿no? Y tres cuestiones también relevantes en relación con esta área tan importante para el enfoque One Health. Pues bueno, la responsabilidad en el ámbito del cambio climático. Según estudios recientes que vamos a mencionar ahora mismo, el sistema alimentario es responsable de 1/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es relevante también su presión sobre los ecosistemas y también su presión sobre la economía de terceros países, ¿no? Se produce una externalización, como dice ahí, de la degradación ambiental a esos terceros países, y sobre todo también hay que tener en cuenta, sobre todo en la transición hacia otros modelos alimentarios o todo cambio en el sistema alimentario, pues debe de tener en cuenta, también incorporando ese enfoque socioecológico un poco, pues que existe una dependencia casi absoluta en determinados territorios y en determinadas economías en la exportación de alimentos, ¿no? Por lo tanto, pues también habría que tener en cuenta en esa transición esas economías absolutamente dependientes, ¿no?, para que no suponga también un impacto devastador en esos territorios y en esas sociedades, ¿no? Y finalmente también me gustaría destacar que toda transición con respecto al sistema alimentario, pues bueno, es de enorme complejidad, sobre todo porque la alimentación es un ámbito, forma parte del ámbito íntimo, individual de la persona, y tiene que ver, está relacionada con la cultura culinaria, representa e identifica a una sociedad y las personas se sienten identificadas, ¿no?, con esa parte de la cultura. Por lo tanto, pues bueno, no solamente hay que tener en cuenta esa cuestión a la hora de determinadas transiciones del sistema alimentario, sino también que evidentemente existan alternativas nutricionales, ¿no? Bueno, y ya para concluir, pues una serie de artículos, Kripa y colaboradores, el primero de ellos publicado en la revista Nature Foods en marzo de este mismo año, hace 2 meses, pues es de donde extraigo ese dato, ¿no?, de que se llega a la conclusión de que la contribución del sistema alimentario al total de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico era de aproximadamente el 34% en el año 2015,
con un rango entre 25 y 42% siempre, bueno, siempre hay un rango de aproximación. El segundo artículo que veis ahí, Options for Keeping the Food System Within Environmental Limits, de Springman y colaboradores, fue publicado en la revista Nature en 2018 y en él se establece, viene a decir que entre 2010 y 2050, como resultado de los cambios en la población y también en el nivel de ingresos, pues los efectos ambientales del sistema alimentario podrían incrementar entre un 50 y un 90%, ¿no? En ausencia de cambios tecnológicos y medidas destinadas a la mitigación, ¿no? Si no hay si no existen, si no se llevan a cabo, no se implementan medidas destinadas a la mitigación y no hay cambios tecnológicos, pues bueno, los efectos del sistema alimentario incrementarían entre un 50 y un 90%, alcanzando niveles pues, que están mucho más allá de esa teoría de los límites planetarios que desarrollaron en 2009 Johan Rockström y otras 28 personalidades, ¿no?, del mundo de la ciencia, acuñaron el concepto de límites planetarios. Pues bueno, esos límites planetarios que definen un espacio de actuación seguro para la humanidad, ¿no? Analiza múltiples medidas para reducir estos efectos en este artículo y como los cambios, por ejemplo, en la dieta, en la alimentación, hacia dietas basadas en vegetales, la mejora en la tecnología, también en la reducción en el desperdicio de la comida o en los residuos que genera el sistema alimentario, llegan a la conclusión de que no hay una sola de estas medidas que sea suficiente de forma aislada, sino que se necesita toda una combinación de estas medidas, ¿no? Pues yo creo que también es importante que hagamos referencia aquí a la importancia que se le da al cambio en la dieta, en las actitudes con respecto a la dieta hacia dietas basadas en vegetales. Y finalmente, pues bueno, el de Clark y colaboradores también pues que bueno, que si no se tienen en cuenta las acciones de mitigación en relación con el sistema alimentario, pues no alcanzaríamos en los objetivos, ¿no?, establecidos por el IPCC. Un poco eso ya para concluir, las recomendaciones en la dieta de ese artículo publicado en Nature de Springman y colaboradores de 2018, pues las recomendaciones que hacen es que unos niveles máximos previstos en una dieta serían 14 gramos al día de toda la carne roja, incluida carne de bovino, carne de cerdo, de cordero o de cabra, un máximo de 29 gramos de pollo y 13 de huevos y 250 de leche, ¿no? Esos serían los niveles máximos permitidos pues para cumplir, ¿no?, con estas medidas de mitigación. También, finalmente, el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, en su informe de 2019, titulado El cambio climático y la Tierra, en su capítulo 5, se refiere a la seguridad alimentaria y en las opciones de mitigación pues, de los individuos, las opciones que pueden llevar a cabo de mitigación que pueden llevar a cabo los individuos, pues podemos observar que los cambios en la dieta ayudarían a alcanzar los objetivos de mitigación global, ¿no?, en emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto a los desafíos, finalmente, para el bioderecho, simplemente unas reflexiones a modo de, pues bueno, de trabajo futuro. Destacamos la importancia que se le da desde el enfoque One Health a la interdisciplinariedad, a una aproximación holística de los desafíos actuales, a cómo el enfoque One Health está sabiendo interpretar esa interdependencia entre la salud humana, salud animal y los ecosistemas, cómo está sabiendo interpretar esta interdependencia, cómo está yendo más allá de lo que es el ámbito exclusivamente de lo que sería la vida humana, de lo que sería la esfera humana. Y el bioderecho, por lo tanto, pues ahí tiene no solamente un campo a desarrollar a nivel teórico, doctrinal, en el cual pueda incorporar pues este enfoque, sobre todo relacionado también en el ámbito de la salud humana, cómo influye, como decíamos,
pues toda la parte de determinantes ambientales, que ahora mismo el bioderecho en gran parte de su desarrollo doctrinal, no todo desde luego, hay autoras como por ejemplo Blanca Soro Mateo en la Universidad de Murcia que trabaja y que trabajamos en el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia, trabajamos también esa parte ambiental, pero sí que es cierto que creo que desde el bioderecho podemos incorporar lo que serían el aprendizaje, las conclusiones y el trabajo que se está desarrollando a nivel internacional en este enfoque, sobre todo también para aplicarlo un poco a la parte del sistema alimentario, ¿no? Que es lo que puede decir el bioderecho con respecto pues, a estas transiciones, ¿no? Alimentarias. Y nada más, siento la hora, siento que me haya extendido en el tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, si tenéis alguna pregunta sobre este tema, yo por mi parte encantado de resolverla o de comentar alguna cuestión que os haya surgido sobre el enfoque One Health o sobre el bioderecho más en general. Pues muchas gracias, Pablo, por esta larga, densa intervención. A mí me llama la atención el hecho de que la charla refleja un cambio que ha ido operándose a partir del derecho sanitario, donde la percepción clásica del ejercicio de la medicina consideraba al paciente precisamente como eso, como una persona que tenía que ser considerada objeto de la práctica médica por contraposición al ámbito de el sujeto de la práctica, que era el profesional o los profesionales de la medicina, y sin embargo, de un tiempo a esta parte, esos planteamientos que tú enfocas también tienen en esa perspectiva una creciente consideración del paciente, no como un mero objeto de la práctica médica, sino también como un sujeto. ¿Crees que ahí también ha tenido un factor relevante ese cambio paradigmático que has ido describiendo a lo largo de tu intervención respecto a los conceptos de bioética, bioderecho y la consideración ética y moral que se ha dado a determinadas prácticas científicas? Sí, indudablemente, Luis, y muy buena la observación. Yo creo que también es fruto, sobre todo también el principio de vulnerabilidad, ¿no? Se destaca esa vulnerabilidad humana en los principios europeos que hacía referencia al inicio de la charla, desarrollados por este proyecto de investigación, ¿no? Fundamentalmente con estos investigadores Peter Kemp y Jacob Dalrymple, pues en estos principios básicos fundamentales para la evolución de la bioética, de lo que ellos consideran bioética europea y bioderecho europeo, pues destacan como el principio elemental el principio de vulnerabilidad, ¿no? Sostienen la vulnerabilidad humana, ¿no? Una vulnerabilidad entendida no solamente universal que nos define como seres, sino también una vulnerabilidad específica, ¿no? Pero bueno, sobre todo vinculándolo a esa vulnerabilidad intrínseca universal que define nuestra propia condición. Yo creo que también de ahí la relevancia de esa traslación de objeto a sujeto, sobre todo por esta resignificación de nuestra condición de vulnerables, ¿no? Yo creo que también hay un poco la clave. Y siguiendo con otro de los aspectos de tu charla, también has establecido una relación entre la salud humana y la salud animal. Últimamente también estamos asistiendo a modificaciones legislativas que o bien todavía están en el plano de la reforma o bien se han convertido en derecho positivo. Una de ellas es la de la desvinculación de los animales del concepto de objeto de derecho, o sea, de cosa, en la perspectiva tradicional, para empezar a considerarlo en algunas descripciones como seres que sienten en buena medida. ¿Hasta qué punto crees que este tipo de cambios son positivos
o sea, reflejan, digamos, esa necesaria conciencia de que vivimos en un solo planeta, en un solo mundo, donde todas las especies vivimos dentro de una gran interconexión en múltiples ecosistemas, pero al mismo tiempo estamos asistiendo a una especie como de, no sé cómo definirlo, si vulgarización de la terminología clásica, porque si bien es cierto que tenemos que establecer algún tipo de elemento que permita una mejor protección, una diferenciación, ¿no crees, por ejemplo, que esas nuevas descripciones un poco neolingüísticas son hasta cierto punto innecesarias cuando tenemos, por ejemplo, conceptos como el objeto con especial protección que existe en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo, sinceramente, mi opinión y del trabajo que he venido desarrollando, sobre todo en derecho animal, considero que, en primer lugar, lo que vendría a ser el derecho animal está falto, es decir, todas aquellas normas jurídicas que regulan nuestra relación con los animales, está falto quizás de una incorporación de las conclusiones que se vienen dando en biología y en etología, ¿no? Es decir, está claramente demostradas las capacidades cognitivas de muchos animales, está claramente demostrado pues, que todos hay una gran cantidad de animales de sufrir y disfrutar, de tener experiencias positivas y negativas. Y por lo tanto, pues bueno, en ese sentido, aquí el gran desafío, y que tú lo has destacado, es son suficientes para todos esos avances, sobre todo también para ese progreso moral que se está experimentando en la sociedad, pueden dar respuesta a nuestros conceptos que tenemos en la actualidad, o pensar y reformular nuevos conceptos jurídicos o integrar de una forma, quizás como tú mencionas, más neolingüística, nuevos conceptos. Yo creo que también necesita de ser revisado, ¿no? El derecho en relación con los animales necesita ser revisado e incorporar pues, nuevas herramientas jurídicas que respondan también a esas conclusiones, ¿no? Desde la biología y la etología, que nos vienen a decir pues, que efectivamente son seres vulnerables, tienen una capacidad de sintiencia y bueno, a partir de ahí, pues todo dependerá del avance y el progreso que también se vaya experimentando en la sociedad, porque al fin y al cabo el derecho lo que refleja es el avance que existe el avance entendido pues bueno como progreso moral si considero que se ha de dirigirse en esa dirección, ¿no? Pero bueno, no sé si te he contestado, creo que es una pregunta muy compleja, pero... Pues para terminar, también comentabas las cuestiones relacionadas con derecho alimentario. En la conclusión planteabas varios artículos, el tema de que al final la conclusión que se nos plantea es: tenemos de momento un único planeta habitable, no tenemos otro, los recursos son limitados. Sin embargo, hay una pregunta que siempre que surgen estos debates en el seno de escépticos en el Pabellón de Tenerife, yo no me resisto a formular, y está relacionado con el hecho de que, siendo conscientes de que nuestros recursos son limitados, de que la población crece y de que podemos encontrarnos en una situación dramática donde no haya recursos para todo el mundo, ¿crees efectivamente que la población estaría dispuesta a asumir determinado tipo de sacrificios vinculados a determinado tipo de nivel de vida para poder afrontar esa cuestión? Siempre pongo el siguiente ejemplo. Nadie quiere una antena de telefonía móvil cerca de su casa. Con el tema de la implantación del 5G hemos visto el nuevo capítulo de la psicosis respecto a las radiaciones, pero todo el mundo quiere cobertura y tiene un teléfono móvil.
Sí, es complejo, ¿no? Ahí entran muchas cuestiones en juego y es hasta qué punto estás dispuesto como individuo en tu toma de decisiones a nivel individual a sacrificar en el sentido de sacrificar o llegar a la conclusión de que determinadas necesidades en realidad son triviales, ¿no? Eh, y dónde colocamos el punto, ¿no? de genera un impacto positivo a nivel social, que actúa en detrimento quizás de una necesidad, pero que una necesidad que en definitiva termina siendo trivial, ¿no? En definitiva a lo que se desde luego habrá que ver el caso concreto y determinar cuáles sí que son asumibles y cuáles no, pero bueno, con respecto a la cuestión de los cambios o sobre todo también porque ya se están incorporando a la mejor ciencia disponible, ¿no? Que en definitiva pues viene en relación con el cambio climático, en definitiva viene ese impacto positivo, esa opción de mitigación que vendrían a ser los cambios alimenticios, ¿no? Y aquí está relacionado con lo que tú mencionabas, ¿no, Luis? Hasta qué punto yo estoy dispuesto a sacrificar quizás mi cultura culinaria, mis prácticas alimenticias lo que he ido conociendo sobre cuáles son los alimentos o qué prácticas, qué determinado tipo de prácticas, hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar en ese cambio, ¿no? Bueno, yo creo que también habrá que valorar todo si hay alternativas disponibles. Yo creo que ahí está lo más importante, si las hay y si es una opción de mitigación en este sentido Pues Pablo, en relación con el muchísimas cambio climático y gracias. las emisiones, pues efectivamente. Te he interrumpido porque se está retrasando, digamos, el tema imagen-sonido. Perdona, te interrumpí, pensé que habías terminado. Va, no pasa nada. No, no, por favor, concluye. No, no, ya está, justo había terminado, justo había terminado. Nada, pues Pablo, muchísimas gracias porque han sido 2 horas muy intensas con muchos temas que abren muchas perspectivas y muchos foros de debate y de reflexión, pero solamente quiero darte en mi nombre y en el del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna las gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde, ya noche y noche cerrada para ti en Navarra, pero Sí, gracias sí. por esta interesante conferencia que deja patente la naturaleza interdisciplinar de la ciencia jurídica. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que, como comenzaba la charla, pues hacen posible este espacio, ¿no? De reflexión, de divulgación, un poco más distendido, pero que eso no significa que los temas sean menos interesantes, ¿no? Yo encantadísimo de haber estado aquí y haber podido participar. Pues esto ha sido Escépticos en el Pub en Tenerife, la 88ª conferencia, octava de esta 11ª temporada del enfoque One Health, promesas y desafíos para el bioderecho. Y hemos tenido con nosotros a Pablo Serra Palau, investigador en Derecho, en Bioderecho de la Universidad de Murcia. Te recordamos que esto es la Universidad de La Laguna.